Bienvenido a nuestra parcela. Esta es la parcela que estamos trabajando con cobertura vegetal. Y bueno, aquí vamos a poder ver cómo la cobertura vegetal se ha convertido en un aliado indispensable tanto para la calidad de nuestros productos como para minimizar el impacto del cambio climático. Bueno, Bodegas Robles comienza las coberturas vegetales en el año 2001, hace ya 24 años, y nos mueve el uso de una cobertura como elemento necesario para generar en un ecosistema, en este caso en el viñedo, todo lo que necesita una planta para hacer una buena gestión biológica, tanto en cosecha como en calidad de uva. Es verdad que con el transcurso de los años nos hemos dado cuenta de que el cambio climático se nos ha venido encima de manera repentina, mucho más de lo que los científicos imaginaban. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que el tener ya esta cobertura nos ha permitido minimizar este impacto a través de, como todos sabemos, cada vez las estaciones desaparecen. Las lluvias son más agresivas, torrenciales, los climas son más adversos y en este caso la cobertura palía, en el caso de lluvias torrenciales, con más captación de agua, menos erosión de suelo y más humedad. O sea, para nosotros es fundamental este manejo en este sentido. Sí, bueno, nuestra cobertura comienza en el año 2001 y el objetivo principal era hacer que el viñedo generara todo lo que necesita una planta para un buen desarrollo biológico. En este caso se selecciona una tipología de hierbas junto con la Universidad de Córdoba, donde la misión fundamental es equilibrar los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio que deberíamos de tener en el suelo. Segundo hito importante era tener una cubierta de invierno, no de verano, que no compitiese con la planta en el momento de la cosecha. Esta cubierta de invierno nos permitiría tener una floración, una cantidad de aromas, de colores a través de las flores que cada planta iba a tener, donde íbamos a atraer una gran cantidad de insectos, cantidad y variedad, que es muy importante, de insectos para generar un concepto de cadena trófica y, por supuesto, al estar en un espacio abierto y no poder controlar la estancia de esos insectos aquí, se definió un diseño de setos naturales donde hemos trabajado con árboles frutales, con plantas aromáticas, arbustos, donde cada uno hace una función, donde el insecto se va a recoger, se va a resguardar y a partir de ahí lo que hemos visto y hemos demostrado que este proceso ha hecho generar una cadena trófica impresionantemente beneficiosa para la calidad de la uva del viñedo. Bueno, la cobertura en nuestro caso empezamos trabajando con 4 variedades de trébol y una variedad de crucífera. Estas variedades de trébol vinieron definidas por el análisis del suelo, siempre de especie de invierno, nunca de primavera y verano. Estas especies nos han permitido, en primer lugar, tener una mayor capacidad de absorción de humedad por la raíz y por la capacidad de estructuración de suelo. Este suelo se ha estructurado mucho mejor, hemos tenido más humedad en el rendimiento de los datos del proyecto, hemos tenido un mayor incremento de humedad, un mayor incremento de la materia orgánica, obviamente, mejor estructuración de suelo y mejor y mayor cosecha. El manejo de esta cubierta siempre ha estado definido por las circunstancias climatológicas de ese momento. En momentos donde el clima ha sido seco, la cobertura la hemos levantado o la hemos incorporado antes. Cuando los años han venido con mucha lluvia o con una lluvia
una pluviometría, en este caso de 400-500 litros año, lo que hemos hecho ha sido pues, mantener más tiempo la cobertura hasta el mes de finales de mayo o primeros de junio, y a partir de ahí lo que hemos hecho siempre incorporar. Los meses de verano sabemos que son meses donde no debe de haber esa competencia hídrica, y esa cubierta lo que sí ha habido años que la hemos dejado como mulching para evitar la evapotranspiración de la humedad del suelo con los días de calor, y para evitar eso lo que hemos hecho es dejar esta hierba seca incorporada sobre el suelo, ¿no? Cuando ha pasado ya la época de vendimia, si pasamos, incorporamos toda esa materia orgánica en el suelo, que hablamos del mes de septiembre, octubre, para ya dejar que vuelva a regenerarse durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Bueno, la cobertura vegetal para nosotros nos ha permitido constatar que en periodos de lluvia torrencial, que cada vez son más frecuentes, nuestros suelos, en vez de desertizar y perder la parte fértil del suelo, lo que hemos hecho es aumentar la humedad gracias a la capacidad de absorción de las raíces de esta cobertura, y por supuesto la cantidad de materia orgánica que nuestros suelos han generado, donde, bueno, de tener suelos donde apenas si la materia orgánica estaba presente, hemos incrementado de una forma espectacular como la absorción de CO2, que nuestros suelos tienen esa capacidad debido también a la cobertura. Bueno, para nosotros hemos ido monitorizando tanto los inputs como el costo del manejo, como la cosecha, y sí hemos percibido que en periodos de cada quinquenio, lo hacemos cada 5 años, cerramos balance y hemos detectado que el rendimiento en cosecha supera sobre entre un 10 y un 15% al convencional. En rendimientos de calidad también vemos que necesitamos menos tratamientos, aunque es cierto que en mano de obra pues también tenemos necesidad de más mano de obra en el viñedo. En líneas generales el resultado es positivo, no solo en la parte cuantitativa, sino en algo muy importante para nosotros, que es la parte cualitativa de la uva, donde, bueno, os puedo decir que nuestra bodega está reconocida entre las 15 mejores bodegas de España en la última década, justamente por la calidad de sus vinos. Bueno, básicamente lo primero es que se aseguren bien de que quieren dar el paso, de que no les va a dar vértigo después cuando vean el viñedo lleno de hierba, el suelo, que se apoyen técnicamente, sobre todo en la universidad o con técnicos y personas que entiendan de manejo de suelo, y bueno, y solamente que tengan la serenidad de ver el resultado no a corto plazo sino a medio largo plazo, no solo en cantidad de kilos de uva sino en calidad de la uva, sobre todo si son viticultores. Porque al final el resultado de la calidad de un vino está en los microorganismos que se generan en el viñedo, y justamente la cobertura nos produce la mejor variedad y cantidad de microorganismos.